En el marco del 15º Encuentro Interdisciplinario sobre la Mujer en la Comunidad de Coapa, voy a exponer algunas ideas en torno a la vida y a la obra de una gran poeta romana del siglo I antes de nuestra era. Veamos primero el ambiente político y social en la Roma que le tocó vivir a Sulpicia, la poeta de la que voy a comentar algunas ideas. Voy a referirme a una de las mujeres, pues, de la antigüedad, que como hubo otras rompieron con el rol asignado por una sociedad patriarcal. Sulpicia, poeta romana que vivió en el siglo I antes de nuestra era. Ubicaré antes a nuestro personaje en el contexto social que le tocó vivir, la situación social de la mujer romana hasta la época en que nos ocupa, estuvo marcada por una condición de inferioridad que provocaba muchas limitaciones en su actuación en la vida social romana, ya que tradicionalmente se le atribuía una fragilidad que estaba lejos de ser real. Dentro, en el seno familiar al que estaba confinada, se le permitió adquirir un carácter firme que le generaba la responsabilidad del orden familiar, aun cuando estaba sujeta a la tutela de una figura masculina. En efecto, desde el momento en que llegaba al mundo, caía en la mujer la diferencia respecto a sus hermanos varones, pues solamente recibía un hombre a diferencia de sus hermanos que tendrían dos o tres, es decir, un praenomen, un nomen y un cognomen. Y a las mujeres solo uno. En cuanto a las actividades cotidianas propias de ellas, se centraba en el hilado y en el educar a sus hijos, aunque si bien es cierto, algunas veces por ausencia de sus esposos ampliaban su actividad haciéndose cargo de los asuntos de estos, lo que les daba la oportunidad de participar en las decisiones en lo tocante a la economía, así como en las relaciones de amistades, clientelas e intereses políticos. Esto traería como consecuencia que algunas mujeres fueran adquiriendo la capacidad de interactuar en asuntos masculinos, lo que iba en contra de lo que la tradición romana dictaba y que ponía la cultura patriarcal en entredicho, a tal grado que Catón, el censor, transmitía sus temores por un mundo donde las mujeres tomaran decisiones y pudieran convertirlo en en donde éstas acabarían sometiendo a los hombres. En este ambiente social le tocó vivir a Sulpicia, donde las mujeres estaban relegadas por su condición al interior de la domus. Su único cometido era el de ser buenas esposas y tener hijos, y la fragilidad física y mental que se les atribuía les impedía participar de la vida política, reservada a los hombres de la élite. Sin embargo, desde mediados del siglo I antes de nuestra era, se perfilaban transformaciones que preocuparían a los sectores conservadores de la Mos Maiorum, lo cual se reflejó en varios aspectos de la vida social y política del imperio, cambios a los que Sulpicia, nuestra poeta, contribuyó con su obra y con su interacción en los círculos literarios e intelectuales que frecuentó. Sulpicia pronto se deslindó de las tres actividades en que se desenvolvía la mujer romana, esto es la familia, la domus al interior de su casa, de su familia, y la religión, esto en el ámbito público. Con lo que hasta aquí he dicho, no se puede decir que algunas mujeres no tuviesen la formación de las ideas que flotaban en el ambiente intelectual, ya que en mayor o menor medida estaban atentas al acontecer familiar y de ahí obtendrían ese conocimiento que él o los miembros masculinos compartían en pláticas familiares, por lo que hacían propio el conocimiento intelectual que flotaba en el mundillo de la política y las letras. En efecto, como consecuencia,
Resaltan personajes femeninos que tuvieron una presencia activa en diversas actividades de la vida pública romana, como Sempronia, Clodia, Fulvia, Mesia, Afrania y, por supuesto, nuestra Sulpicia. Desde la antigüedad, la actividad literaria era considerada como un oficio masculino, pero una cosa es lo que la sociedad determinara y otra que así fuese en la vía de los hechos, pues contra esta determinación hubo muchas mujeres que rompieron el estereotipo y una de ellas fue nuestra poeta. Sin duda, la ausencia de registro de nuestras mujeres en la literatura antigua fue porque se les restaba poder a su obra, como ocurre en el caso de Sulpicia, cuyo nombre se ha conservado y con lo que la mujer deja de ser invisible, dejó de ser invisible en el ámbito literario romano. En la literatura romana, pues, el nombre de Sulpicia se conserva por su breve obra que ha llegado hasta nosotros, conformada por 6 poemas amorosos dedicados a Serino. La vida de la poeta se desarrolló bajo el gobierno de Augusto en la ciudad de Roma. Nació entre los años 40 y 30. Su padre fue el orador Servio Sulpicio Rufo, hijo de un prestigiado jurista del mismo nombre. Su madre, Valeria, era hermana de Marco Valerio Mesala Corvino, contemporáneo de Cicerón y patrono del poeta elegiaco Tibulo. El ambiente intelectual en que se desenvuelve Sulpicia es el círculo de mecenas, del que formaban parte Virgilio, Horacio, Vario, Galo, Tibulo, Ovidio y Propercio, que representaban el proyecto cultural de Augusto impulsando en el mundo de las letras nuevas formas poéticas que pugnaban por novedosas ideas en medio de una inmensa actividad literaria que hoy se conoce como la época dorada de la poesía romana. En este ambiente intelectual que la rodeaba, Sulpicia adquirió una educación que, como era el caso de todas las mujeres romanas de la élite, cubrió diversos aspectos. No obstante, y debido al círculo de poetas que se creó en torno a su tío Mesala, con literatos como Ovidio, Tibulo o Ligamo, Sulpicia debió aprender el arte de la poesía desde niña. Quedó huérfana de padre, por lo que se educó bajo la protección de su tío materno, Mesala Corvino, lo que contribuyó a que tuviera una relativa libertad, que no suficiente como ella deseaba y poco común entre las mujeres romanas. Esto sin duda le permitió cierta capacidad y holgura económica, además del hecho de que estaba en el epicentro de la creación literaria de su momento. Ese sentir nos lo transmite la poeta en el poema 14. Ya puedes descansar, nos dice. Ya puedes descansar, Mesala, preocupado por mí en exceso. A veces hay viajes en mal momento. Tras ser secuestrada, aquí te dejo mi ánimo y mi pensamiento, puesto que tú no me permites ser dueña de mí misma. Por esta situación suele hablarse de Sulpicia como de una mujer emancipada que fue capaz de escoger a quien amar y de rechazar la idea de que el matrimonio suponía lo que el matrimonio suponía para las mujeres romanas. Si bien no tenemos una obra propiamente de ella, el corpus de la poesía de Sulpicia ha llegado hasta hoy como parte de un libro de poemas del poeta elegiaco Tibulo, formando parte del libro tercero, en donde encontramos 6 poemas del 13 al 18. En este mismo libro se encuentran otros 4, desde el 8 hasta el 12, cuya autoría se desconoce y en donde Sulpicia es tema central de ellos, que a lo mejor los escribió Sulpicia, a lo mejor no. El hecho es de que su poesía, al estar integrada a las del poeta elegiaco Tibulo, le garantizaba que su obra no quedase en el olvido, puesto que las mujeres no tenían la oportunidad de publicar y difundir sus escritos. Estos poemas se publican
a partir de los archivos de su tío Mesala, como ya hemos dicho, reconocido mecenas de la época que tenía bajo su protección, entre otros, a Tibulo y a Ovidio. La poesía de Sulpicia tiene como tema central su amor por Serino, de quien se dice fue su amante, lo que abona al ejercicio de su libertad a contracorriente con su época, además de que se atreve a expresar un amor que en Roma se encontraba prohibido para las mujeres que debían limitar su sexualidad al matrimonio, de lo cual se desprende que en sus poemas Sulpicia manifiesta ser una mujer libre y que mostraba sus sentimientos más allá de lo que la sociedad romana imponía a las mujeres. Y esto nos lo hace saber en los primeros versos del poema 13. Al fin llegó el amor, y llegó con tal fuerza que me da más vergüenza haberlo ocultado que haberlo mostrado. Convocada por mis poemas, Citerea lo trajo y lo dejó dentro de mi pecho. Cumplió con su promesa Venus, que narre mis goces quien no haya tenido los propios. Y en el verso 9 de este mismo poema manifiesta que es consciente de haber rebasado los límites sociales y lo manifiesta con una clara rebeldía y unas palabras contundentes que lo voy a decir en latín. Sed iubat peccase, esto es, me agrada haber transgredido. Impensable que una mujer confiese a un hombre su pasión, entendida como enfermedad, el pathos, cuando le dice a Serino en otro de sus poemas. ¿Acaso, Serino, tienes una fiel preocupación por tu amada, porque la fiebre acosa mi cuerpo cansado? Ah, no querría vencer la triste enfermedad de otro modo, que si no considerara que tú también quieres. Pero a mí, ¿de qué me serviría vencer esta enfermedad? Si tú puedes soportar con pecho indiferente mis males, lo que podemos entender como una queja estos versos, ya que su amado no corresponde a su amor y le reclama su indiferencia, y además de que presenta por primera vez a una Sulpicia dubitativa. Su riqueza metafórica mezclada con su sencillez aparente hace que este poema sea quizá con el que la poeta consigue imbuir más sentimiento incrementado por las preguntas retóricas que hace al lector partícipe directo de la historia narrada. En otro poema nos dice, ojalá que yo no te sea, luz mía, pasión hirviente, como parece que fui hace unos pocos días. Si en toda mi juventud he cometido, tonta, algo de lo que reconozca que más me he arrepentido, que haberte dejado solo la noche de ayer por querer esconder mi ardor. Es indudable que las expresiones en latín, que en latín dice mea lux, fervida cura, ardore meum, están referidas al campo sexual, por lo que este es posiblemente uno de los poemas más provocadores de la Sulpicia y uno de los que mejor se pueden adaptar al punto de vista moderno. El tema sexual que vimos insinuado en el poema 13 finalmente se desarrolla y justamente en el último del corpus conservado de Sulpicia. Como hemos notado, a lo largo de estos poemas de Sulpicia encontramos una ruptura con las convenciones sociales sobre el amor y con las costumbres asignadas a las mujeres romanas. Efectivamente, la temática de su poesía es de corte amoroso, desde una posición femenina, temática que además es propia de los poetas elegíacos con los que compartía sus aficiones literarias. Sus poemas fueron escritos entre los años 10 y 20 antes de Cristo, de lo cual se desprende que los escribió en sus años de juventud. Y su poesía recoge muy bien la respuesta de Sulpicia a las restricciones a las que una joven de su clase estaba sometida en Roma, en donde proclama su amor
despreciando la fama. Como hemos visto desde sus inicios, Roma se rigió por unos estándares patriarcales, pero a finales de la República la mujer romana había empezado a lograr cierta presencia en espacios públicos que le estaban vedados. Incluso que se le reconociera el derecho formal sobre sus hijos, tal como se le reconocía al padre. El feminismo que triunfó en la época imperial aportó más competitividad y lucha por la igualdad en varios aspectos, lo que hacía temer a sus contemporáneos la pérdida de espacios, ya que percibían en todos estos cambios una separación de los valores tradicionales y del ideal de las romanitas. Sulpicia rechazó el modelo de mujer recatada, casta y pía, arraigado en la sociedad romana, y adoptó una actitud subversiva ante aquellos que acotaban las condiciones de ser mujer. En su poesía, así lo vemos reflejado en cada uno de sus versos que escribió cuando era muy joven, y quizá por eso la tradición clásica trató su obra al principio con paternalismo y condescendencia, hasta que la crítica feminista y de género empezó a tomarla en serio, y hoy contamos con abundante información sobre esta docta puella romana. Muchas gracias.